bienvenidos a este estudio bíblico, al estudio de la palabra de Dios, siempre recordando que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la cual es lumbrera a nuestros pies, la cual es antorcha en medio de la oscuridad. Y es innegable que es lo que estamos viendo, ¿no? De una forma ya tangible, siendo testigos vivos de las profecías cumpliéndose en el día a día, mis hermanos. Así que qué importante que podamos meditar en la palabra de Dios, estudiarla, para que podamos ser guiados en este día a día, en este caminar. Así que embarquémonos juntos en este viaje por la palabra de Dios. En esta tarde o en esta noche, en el horario que usted nos esté mirando, mis queridos amigos y hermanos, vamos a estar hablando del libro de Abdías, uno de los profetas menores. No porque haya profetas que son grandes o pequeños, sino que por sus escritos, que eran un poco más pequeños, se les describe como profetas menores. Abdías, vamos a ir introduciéndonos en el libro de Abdías, en su profecía, y ir aprendiendo, estudiando en lo que el Señor ha puesto delante de nosotros por medio de su palabra. Miren, nuestro estudio, el estudio que hoy nos lleva al libro de Abdías, que como les comentaba al principio, aún siendo un libro que se caracteriza por su brevedad, tiene un impactante mensaje que es aplicable a nuestro tiempo. Y sobre todo, que podamos ser edificados. Ahora vamos a empezar como primer punto, vamos a hablar un poco, introducirnos en el escritor, conocer un poco del escritor y ir mirando quién era, ¿no? Abdías. Miren, el significado de Abdías es siervo del Señor. Podemos decir que fue uno de los profetas acerca de los cuales a la realidad no sabemos absolutamente nada, excepto que escribió una profecía que es muy importante, aplicable en ese tiempo, aplicable en este tiempo. Si hablamos de los otros profetas como Habacuc, Ageo o Malaquías, estos profetas a nivel personal están encubiertos por el anonimato. Abdías fue como un escritor, podríamos decir, fantasma. Él está allí, pero no lo conocemos. Vivió conforme a su nombre porque fue efectivamente un siervo del Señor. Y un siervo normalmente no se jacta de su genealogía, ni se aprovecha de sus experiencias, no se coloca en primer plano. Él tiene que demostrar por lo que hace, que puede pretender ocupar el lugar de un siervo. Es increíble como Abdías y otros siervos de Dios vivieron como el Señor los llamó, vivieron el concepto de siervos de Dios, no sosteniéndose como lo recalcábamos en su historia, en su familia, en su genealogía. No se aprovechaba de su experiencia o conocimiento, no intentaba colocarse en lugares altos para ser escuchado. Él tenía una misión y era servir a Dios como un siervo. Ahora, lo que encontramos aquí en el libro de Abdías es muy parecido, muy similar al caso del Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. Miren, el Evangelio según Marcos, el Evangelio de Marcos, presentó a Cristo como el siervo del Señor. El carácter de nuestro Señor está reflejado en estas páginas. Y en el Evangelio de Marcos no existe ninguna genealogía, porque los datos de una genealogía, es decir, de los antecedentes familiares, no son necesarios al exponer la vida de un siervo. Por ello, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción intensa de un siervo divino. Cristo Jesús siempre marcando un precedente, un camino de las características que ponía sobre el siervo de Dios. En el caso de él, un siervo divino. Así que vemos que aquí Abdías fue simplemente un profeta que escribió una de las profecías importantes de la palabra de Dios.
Muchos estudiosos dicen que hizo también esta declaración con respecto a Abdías. La voluntad de Dios fue que únicamente su nombre y su breve profecía fueran conocidos por el mundo. Exactamente era necesario que la profecía sea dicho de la manera que Dios la puso, sin ningún precedente, sin ningún contexto. Importante era que el mundo conozca la voluntad de Dios. El libro de Abdías es un libro breve, como lo podemos ver, pero aún así constituye una especie de, podríamos describirlo como una bomba nuclear en la palabra de Dios. A pesar de ser reducido en extensiones, contiene un mensaje muy potente. Y ahora digamos algo en cuanto a la fecha y al tiempo que fue escrito el libro de Abdías, porque es muy importante qué es lo que sucedía alrededor de la profecía. Cuando entramos en esta parte de la fecha del escrito de esta profecía de Abdías, del libro de Abdías, la dificultad principal con la profecía de Abdías es situarlo en la historia del pueblo de Israel. Algunos han sugerido una fecha muy temprana, como el año 887 a.C., que situaría a este profeta en la época del reinado de la sanguinaria Atalía, lo cual lo podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 16 al 26. Ahora muchos otros sugieren y sitúan a Abdías durante el reinado de Josafat. Y en este sentido habría que referirse al segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. Aquí hay un detalle que es muy importante aclarar. El nombre que figura en este pasaje, hablando de segunda de Crónicas 17:7, hay que considerarlo que era un nombre muy común en aquellos días, por lo cual esta última cita probablemente no se refería al mismo Abdías que estamos considerando en este estudio. Ahora, el Canon Farag menciona la fecha de 587 a.C. Muchos estuvieron de acuerdo con esta fecha, sugiriendo que Abdías fue probablemente contemporáneo a Jeremías. Ahora vemos que esta idea gira alrededor de las palabras que encontramos en el versículo 11 de este libro, que dice: cuando extraños llevaban cautivo su ejército, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú estabas allí presente y te portaste como uno de ellos. Miren, estas palabras fueron escritas como una profecía describiendo hechos antes de que estos ocurrieran, o quizás constituían un registro histórico de lo que efectivamente sucedió. Ahora, por supuesto que esta interpretación natural es aceptar esta declaración como histórica, ¿no? Lo hacen naturalmente, antes que una profecía, la cual nos llevaría a que la fecha de esta profecía de Abdías estaría rodeando el año 587 a.C., después del cautiverio de Israel en Babilonia y durante el ministerio del profeta Jeremías. A continuación, definiremos algunos aspectos como el pensamiento o la idea o el mensaje clave del libro de Abdías. Miren, este pequeño reino de Edom fue el tema de esta breve profecía, fue el centro de esta profecía. El versículo 6 podría ser considerado el versículo clave, el cual dice así: como fueron saqueados las casas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Ahora miren, presentaremos un breve, podríamos decir, bosquejo generalizado que divide este libro en dos partes, y son las siguientes. Tengamos primero en cuenta que esta obra solo tiene la extensión de un capítulo, y en la primera parte abarca los primeros versículos con el tema de Edom y su destrucción. En estos primeros capítulos nos encontraremos con la acusación contra Edom en el versículo del 1 al 9,
Y a continuación se nos habla de los crímenes de Edom entre los versículos 10 y 14. Mucho después se nos describe la catástrofe que sobrevino sobre Edom, podríamos decir la cosecha, la consecuencia de Edom. En los versículos 15 y 16, aquí veremos una aplicación de la ley del talión, ley de represalias que consistía en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó. Miren, ahora entrando en la segunda parte que abarca desde el versículo 17 hasta el versículo 21, se comentó la restauración de Israel. En esta parte leemos acerca de la condición de Israel en el versículo 17, donde habló sobre la conflagración de la casa de Saúl en el versículo 18. Y finalmente se habló sobre la consumación de todas estas cosas, las consecuencias, entre los versículos 19 y 21. Podríamos resumir en la frase del versículo 25, y el reino será del Señor. Con estos títulos tenemos un breve bosquejo que nos resume los temas de este libro de Abdías. Ahora entraremos a considerar más directamente el contenido del mismo, ¿no? Miren, al ser este libro más breve, el más pequeño del Antiguo Testamento, diciéndole por sus escritos, por su extensión de solo 21 versículos, algunos piensan que no merece la pena leerlo y que si fuera omitido de la Biblia no se lo echaría de menos, un gran error. La palabra de Dios dice que toda su palabra es inspirada, es palabra de Dios inspirada, el Espíritu Santo del que está en medio. Y cada letra, cada tilde, como dice el libro de Apocalipsis, es muy importante. Ni quitarlo, ni añadirlo. Así que no subestimen la poca extensión del libro de Abdías. El Señor lo puso y hay un mensaje para usted y para mí en nuestras vidas. Muchos consideran omitirlo. Muchos dicen no se echaría de menos, no haría falta. Sin embargo, la brevedad del mensaje de este libro no lo hace menos importante o menos significativo como los otros llamados profetas menores. El mensaje de este libro de Abdías es primordial, es muy pertinente, es práctico y conmovedor. Es un mensaje muy válido y muy acertado para todos los tiempos, incluido el que estamos, que puede ser dirigido hacia la época en la que estamos viviendo actualmente. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, vamos a entrar en la primera de las dos partes de que consta el libro de Abdías. Vamos a ver ahora la destrucción de Edom, como lo describe sus primeros versículos del 1 al 9. Ninguno de los llamados profetas menores son como volcanes extintos, se puede decirlo así. Más bien representan una acción diferente. En esta especie de volcanes, por describirlo así, no pueden verse cenizas frías. Por el contrario, arrojan una lava candente. La profecía de Abdías constituyó un juicio devastador contra el pequeño reino de Edom. Entramos ahora en la primera subdivisión de esta primera parte que, como les decía, abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y podemos leer el versículo 1 de esta sección que está titulado La acusación contra Edom. La palabra de Dios dice: visión de Abdías, el Señor Dios. Esta parte es muy importante porque aquí desliga todo pensamiento, todo criterio, todo juicio de hombre, todo parecer de hombre. Y el Señor se pone sus palabras en la boca de Abdías al mostrarle una visión. Dice así, ha dicho así en cuanto a Edom. Describe exactamente aquí, con nombre. Hemos oído el pregón del Señor, un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos en batalla contra el pueblo.
Aquí vemos que el profeta nos dijo inmediatamente y yendo directamente al tema, como uno diría, directamente a la herida, que esta fue una visión que le fue dada por Dios mismo, aclarando este detalle que es importantísimo. Ahora, ¿quién fue Abdías? Como dijimos en la introducción de este libro, fue uno de los profetas menores acerca del cual la realidad es que no sabemos absolutamente nada de él. Su nombre era un nombre bastante común en el pueblo de Israel y significaba siervo de Dios. Y como vemos, la primera frase en el primer versículo dice: Señor, Dios ha dicho en cuanto a Edom. El nombre de Edom fue clave de este breve libro y tenemos que retroceder al libro de Génesis para determinar la identidad de Edom. Es muy importante. Miren, en Génesis, en el capítulo 36, versículo 1, leemos: estas son las generaciones de Esaú, o Esaú Edom. Leemos ahora otra declaración en los versículos 8 y 9, en ese capítulo 36 de Génesis, donde dice: por eso Esaú, o sea Edom, habitó en los montes de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Miren, esta fue pues el registro histórico que fue repetido 3 veces, aunque damos por seguro que cuando Moisés escribió estas palabras no lo sabía. El Espíritu de Dios sí sabía que este hecho necesitaba ser enfatizado, gloria a Dios. Y nos referimos a que Esaú era Edom y Edom era Esaú. Los edomitas fueron los descendientes de Esaú, así como los israelitas fueron descendientes de Jacob, el hermano de Esaú. La historia de Esaú fue la de 2 hermanos mellizos, Jacob y Esaú, como lo conocemos, que eran hijos de Isaac y Rebeca. No eran mellizos idénticos y sus personalidades eran muy opuestas. La historia queda registrada en el libro de Génesis 25 y comenzó cuando Rebeca estaba a punto de dar a luz a estos mellizos. La palabra de Dios dice en los versículos 22 y 23 del citado capítulo, el 22, pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor en el 23 y el Señor responde: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y desde el mismo principio estos 2 hermanos lucharon el uno en contra del otro. Aunque eran mellizos, su carácter y actitudes eran totalmente opuestas. Podemos decir que a Esaú le agradaba la vida al aire libre y le gustaba cazar. En cambio, Jacob prefería quedarse en casa y aprender, en este caso, de la cocina. Estaba muy apegado a su madre, Jacob. Sin embargo, Jacob tenía un discernimiento espiritual que su hermano Esaú no lo tenía. Esaú era un hombre controlado por los deseos físicos y no se preocupaba de los asuntos espirituales. En realidad, podemos ver que rechazó su primogenitura, que implicaba autoridad espiritual y otros privilegios que venían con esa primogenitura. No tenía un sentido espiritual Esaú, tanto así que cambió por un plato de lentejas. El relato de Génesis continúa diciendo en el capítulo 25, 30 al 34, y dijo Esaú a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob responde: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob. Júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. En el 34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así Esaú menospreció su primogenitura.
Esaú no vendió su primogenitura porque tuviera tanta hambre como para estar a punto de morir. No era verdad eso. Ni porque no hubiera otra cosa para comer en la casa de Isaac, sino porque el suyo era un deseo físico muy intenso de su propia naturaleza física, no espiritual. Y estaba dispuesto a cambiar toda su herencia espiritual por un capricho pasajero. En aquellos tiempos, el que tenía el derecho a la primogenitura como hijo mayor estaba en contacto con Dios, era el sacerdote de la familia. Miren, era el hombre que tenía un pacto con Dios, que tenía una relación con Dios. En efecto, fue como si Esaú hubiera dicho: prefiero comerme un plato de lenteja que tener una relación con Dios. Palabras que parecen fuertes, pero no son muy alejadas de nuestros días. Muchas veces nosotros, bajo una tentación, cambiamos un plato de lenteja, póngale el nombre que usted desee, por una relación con Dios. Aquí tenemos una ilustración y una gran verdad para nosotros los creyentes en todos los tiempos cuando meditemos de esta palabra. Un creyente tiene dos naturalezas en sí mismo y estas están luchando la una contra la otra. El apóstol Pablo señaló este conflicto en la epístola de Gálatas 5, versículo 17, cuando escribió: porque el deseo de la naturaleza pecaminosa es contra el espíritu y el del espíritu es contra la naturaleza pecaminosa. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Estas son las dos naturalezas del creyente, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Ellas se oponen entre sí. Esaú representaba a la naturaleza carnal, a la vieja naturaleza, mientras que Jacob ilustraba a la nueva naturaleza y a la naturaleza del espíritu. Ahora, el nombre Edom significa rojo o bronceado por el sol. Un bronceado tiene lugar cuando la piel es capaz de absorber todos los rayos de la luz, con excepción de los rayos que lo enrojecen. Es interesante observar que en la Biblia es el individuo que no pudo absorber la luz del cielo y entonces ésta lo quemó. Increíble, ¿no? Estimado amigo, la luz del cielo le salva a usted o lo quemará. Usted la absorberá o será quemado por él. Esta verdad siempre resulta cierta. Esaú representó a la naturaleza pecaminosa. Se convirtió en Edom y Jacob se convirtió en Israel, el príncipe de Dios, y representó al Espíritu de Dios. Ahora, habiendo visto a Esaú en el primer libro del Antiguo Testamento, veamos ahora el último libro del Antiguo Testamento y leemos unas palabras que pueden parecer extrañas. Miren, leamos en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice: yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor. Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Fue extraño que Dios dijera que amó a Jacob y que aborreció a Esaú. Estas palabras podrían representar algún problema para algunas personas. En cierta ocasión, por contarles, un estudiante se dirigió a un profesor de teología, el doctor Thomas, y le dijo: doctor Thomas, yo estoy teniendo un problema con esta declaración del libro de Malaquías. No puedo comprender por qué Dios dijo que aborreció a Esaú. Y el profesor le respondió: joven, yo también estoy teniendo problemas con ese versículo, pero mi problema es diferente que el tuyo.
Yo puedo comprender por qué él aborreció a Esaú, pero no puedo comprender por qué él amó a Jacob. Lo que le da importancia a ese versículo del libro de Abdías, estimado amigo, estimado hermano, es que el único lugar en la palabra de Dios donde encontramos una explicación de por qué Dios aborreció a Esaú es en el libro que estamos leyendo en este día. Grandes eruditos tradujeron este versículo 6 de Abdías de la siguiente manera: ¿cómo fueron desnudados las cosas de Esaú? En otras palabras, fueron puestas al descubierto para que las contempláramos por primera vez y pudiéramos entender el aborrecimiento de Dios a Esaú. Fue así como Abdías hubiera enfocado un microscopio sobre Esaú, y cuando uno mira por el ocular pudiera ver a Edom. Y no fue solo Abdías el que enfocó el microscopio sobre Esaú, porque Abdías era el microscopio de Dios, podríamos decir. Miremos atentamente por qué ese microscopio y veremos la imagen de Esaú ampliada, y entonces lo que veremos será 250,000 pequeños de Esaú. Es decir, que veremos al pueblo de Edom. Un fotógrafo puede tomar una foto en miniatura y transformarla en una gran fotografía ampliada. Así que en realidad este libro de Abdías es como una fotografía ampliada de Esaú. Uno puede inflar una cámara de aire de goma y encontrar un escape, una pequeña fuga en ella. Uno no podría descubrir esa fuga hasta inflar, hasta ampliar la fotografía. De la misma forma, Abdías presenta a Esaú como si estuviera ampliado para que pudiéramos ver en qué área de su vida se encontraba ese gran defecto. Y además para que pudiéramos comprender por qué Dios lo aborrecía. Fue como si al principio hubiera habido un grano pequeño o una pequeña espinilla debajo de la piel, por decirlo así, pero después de esta se transformó en un cáncer rápido y agresivo. Lo que fue pequeño en Esaú, después lo vemos aumentado, por decirlo unas 100,000 veces, en la nación que proviene de él, de sus descendientes. Es decir, en Edom, Dios nos dijo que en un principio hubiera aborrecido a Esaú. Él tuvo que esperar a que él se convirtiera en una nación y revelara la causa por la cual lo aborreció. Increíble. O sea que Dios no dijo que aborreció a Esaú o que amó a Jacob, hasta que el tiempo en que se escribió el último libro del Antiguo Testamento, ambos hermanos se habían convertido ya en naciones. Había un resultado, había un fruto, había una cosecha de Edom y de Israel. Israel fue poderosamente usado por Dios a través de los siglos. Ese pueblo produjo hombres como Moisés, Josué, Samuel, David, Ezequías, Nehemías, Esdras, y así sucesivamente muchos siervos de Dios. Pero la nación que provino de Edom se convirtió en una nación totalmente pagana. Le volvió la espalda a Dios. Pero, ¿qué fue lo que causó que Dios aborreciera a Esaú y a su nación? Estimado amigo, hermano en Cristo, hoy no tenemos el tiempo para exponer la respuesta a tal pregunta, pero en este estudio, pero en nuestros próximos estudios estaremos ampliando un poco más este estudio, porque es muy interesante cómo Dios espera al fruto aquella consecuencia para determinar un juicio. Él es justo. Mientras tanto, amigo, hermano,
podemos sugerir leer este increíble libro de Abdías, esta profecía de Abdías, para que usted pueda estar familiarizado con su contenido, para que pueda alimentarse de la palabra, para que pueda examinar su vida y empecemos a cambiar si tenemos un rumbo torcido. Quizás ahora en el libro de Salmos dice, Salmo 50, dice, tú eras perverso y malvado, y muchas veces caminamos de esa manera en pecado y en perversión. El libro de Salmos dice, y pensabas que yo era igual. Dios estaba hablando. Muchas veces estamos caminando por un mal camino en pecado, en maldad, y pensamos que como no nos sucede nada, Dios está de acuerdo con mi forma de vivir. Pero vemos aquí que el Señor a su tiempo traerá un juicio justo. Así que empecemos a formar una siembra buena para una cosecha buena. Amén, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, un bonito estudio, muy edificante. Que el Señor me los bendiga y estaremos viéndonos en unos próximos programas, próximos estudios de su palabra, para ser juntos edificados y que el nombre de Dios sea glorificado. Saludos, que Dios me los bendiga.